Bienvenido Martín Maceo, abogado de la ciudad de Rosario, siguiendo con la investigación que está haciendo este programa sobre lo que sucede en la provincia de Santa Fe con la justicia. Hoy vamos a charlar con un abogado que ha tenido y tiene en este momento casos de muchísima relevancia. Pero antes de darte la bienvenida, reitero, bienvenido a este programa que se hace desde el interior del interior. Gracias por estar en la justicia de los débiles, el doctor Martín Maceo. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda tu audiencia y teleaudiencia, digamos, porque estamos por stream. Y agradecerte la deferencia, comunicación y que también se entere qué es lo que ocurre dentro de los estrados judiciales. Bueno, de eso se trata justamente este ciclo que estoy haciendo. Y la primera pregunta tiene que ver con cuál es la visión que vos tenés de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe con la justicia, sobre todo con la justicia penal. Hay una justicia de familia que está muy atravesada por un sesgo ideológico, pero eso ha llegado peligrosamente a la justicia penal, cuando estamos hablando de definir libertades y vidas de personas. ¿Qué impresión te deja la justicia de Santa Fe, Martín? Mira, esto lo voy a analizar brevemente, ¿no? Desde tres puntos, ¿no es cierto? El primero, y de los tres actores, lo que es la magistratura, los jueces, el encargado de la parte acusatoria, los fiscales, y quienes ejercemos la defensa, sea pública o privada, más que nada yo privada porque es el rol que yo desarrollo. Primero, desde los jueces. Vos fíjate que hay una obligación dentro de la provincia de Santa Fe a todos los jueces y a todos los funcionarios públicos de estudiar lo que es la ley Micaela. Ujú. Lo que yo entiendo que eso ya le baja un patrón, un lineamiento de pensamiento e incluso los posiciona a los jueces dentro de lo que es un prejuicio. Ujú. Ya le coloca un prejuicio. Por lo menos en los casos de que es de delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, ya los coloca en un prejuicio y eso afecta a lo que es la parcialidad o un deber de imparcialidad que tienen los jueces. Ujú. Entonces siempre se parte de la premisa de que una de las partes es dueña de la verdad y la otra parte, digamos, acusada, es siempre quien debe demostrar su inocencia cuando el Código Penal impone lo inverso. Y vos Exacto. fíjate que dentro de esta situación hay dos declaraciones rutilantes. Una es la de Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ya desde el año pasado, hace 2 años, viene manifestando, y lo dijo muy contundentemente, hay que desconfiar del poder de los fiscales del MPA. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ellos, como fiscales, tienen lo que es, si bien tienen un deber de objetividad, también son parciales, es decir, que ellos buscan afianzar su hipótesis, su teoría del caso, lo que ellos piensan que es lo que ocurre, entonces producen toda la prueba tendiente o la evidencia o la recolección de evidencia, todo para acreditar su teoría del caso, o lo que ellos piensan que es lo que pasó, obviamente desde su perspectiva acusatoria. Es decir, todas las pruebas van a ir tendientes a buscar la, la criminalidad o todas pruebas que lo incriminen a esta persona que está sindicada como autora de un delito penal. Exacto. También lo que dice Rosenkrantz. Vos fíjate, Rosenkrantz dice, los jueces no están para resolver temas como les gusta, sino respetando la ley. Exacto. Entonces, esto es importante y acá me voy a hacer lo que es un caso concreto aquí en la ciudad de San Lorenzo, donde se da esto, de que me tocó una particular que una jueza resolvió conforme a ella le gustarían y no conforme lo que establece la ley. Y que incluso la ciudad ya lo tiene un poquito empapado porque es el tema de la prescripción. Sí, Todos sabemos que cuando transcurre determinado tiempo, la ley le marca, bueno, si pasó tanto tiempo no se puede investigar, el Estado no puede continuar la investigación por una exacto. cuestión de orden pública, de una cuestión social, De seguridad incluso jurídica. De exacto, seguridad. dice la ley es muy clarita, dice, pasó tanto tiempo, no se lo puede investigar a esta persona. Ahora esta jueza, ¿no es cierto?, empezó a hacer toda una interpretación de la normativa internacional, pero ninguna de esas normas dice que estos delitos especialmente los que son de naturaleza contra la integridad sexual, son imprescriptibles. Entonces lo que ahí se dio es que la jueza resolvió conforme a ella le pareció que se tendría que haber resuelto y no decretando o resolviendo por el lado de la prescripción, que es lo que establece la norma. Exacto. Entonces, resolvió como a ella le parecería que tendría que haber
resuelto. Esto por un lado de los magistrados, lo que yo entiendo y mi experiencia. Los fiscales, tenemos un problema con los fiscales porque lo hacen, cuando lo hacen como a los casos, como lo hacen como propios, digamos, se los agarran, lo hacen piel. Entonces, cuando uno va y se opone a su teoría y aporta pruebas y produce pruebas, nos empiezan a mirar mal. Pues este me está complicando, no resuelve como yo quiero. Se los ha colocado en una situación como de alguien que se encuentra en un pedestal. Ujú. Entonces los abogados tenemos que ir como a someternos a sus deseos para que después, digamos, no generar una mala relación o que por ahí no nos demoren cuando nos tienen que librar algún bien que fue secuestrado. O sea, evitarnos todas esas situaciones que por ahí nos obstaculizan. Y después digo, lo han tomado como algo personal. Entonces muchos colegas, y acá es como un mea culpa o alguna responsabilidad tenemos también quienes ejercemos una actividad privada, de someternos a esos requisitos que quieren. Es decir, a ver, bueno, hacemos un abreviado. No, doctor, mi cliente, no, señor fiscal, mi cliente es inocente. No vamos a firmar un abreviado. Entonces ya como que te empiezan a mirar, te hacen esperar un poco más de la cuenta. Cuando uno pide algo, te lo empiezan a demorar. Se lo empiezan en esta situación. Y Sí. después la otra, y después esto de que si una defensa va con una hipótesis, decir, bueno, no, mire, señor fiscal, lo que usted está diciendo me parece que no es correcto, acá hay evidencia que en realidad no podría haber sido esta persona la autora, sino que podría haber sido otra persona, o acá está mintiendo la denunciante o el denunciante por esto y lo otro. Entonces el fiscal ya también lo incomoda porque ya su teoría no es tan verdadera, entonces vos lo obligás a trabajar. Ujú. Tal Y cual. al obligarlo a trabajar ya tampoco le gusta mucho. Se sienten un poquito incómodos. E incluso me ha pasado en varias audiencias, en la cuestión que yo siempre digo, en donde nos lucimos los abogados, que es la cuestión procesal, netamente bien jurídica. Me ha tocado algunos fiscales que han pedido cuartos intermedios para poder responder. Y en algunos casos en los que los han hecho han contestado mal. Fíjate, en Rafaela, por ejemplo, en un caso me tocó, yo planteé la incongruencia, es decir, no coincidía por lo que se lo había investigado con lo que se lo había condenado. Entonces eso viola el principio de congruencia, el derecho de defensa, debido proceso y todas esas vicitudes. Cuando yo lo planteo, un fiscal me dice, no, doctor, dice, usted no lo planteó en los alegatos de clausura. Una vez que se termina de producir la prueba y antes de la sentencia, los abogados hacemos, o sea, confirmamos nuestra hipótesis inicial, pero ya la empezamos a empalmar o a acreditar con la prueba que se produjo durante todo el debate. Y después viene la sentencia. Entonces yo en esa audiencia de cámara digo, no hubo congruencia entre lo que se lo acusó y se lo condenó. Entonces el fiscal me dice, doctor, dice, pero usted en los alegatos de clausura no lo manifestó. Claro, cuando vuelvo a tomar uso de la palabra, digo, su señoría, digo, yo no puedo, digo, oponerme a algo si todavía no sé qué es lo que va a resolver el juez. O sea, la incongruencia es entre lo que se lo acusó y lo que se lo condenó. O sea, yo antes en los alegatos de clausura no sé qué es lo que va a resolver el magistrado. O sea, no puedo. Entonces, Te pido, porque hay sí, mucha gente de a pie para que entiendan. Los alegatos se producen anterior a la condena. Y lo que está diciendo Martín Maceo es que entre lo que se lo acusó desde el Estado a lo que lo condenó al tribunal, no es el mismo delito, por lo tanto no hubo un proceso congruente. Lo explico para la gente de a pie. sí, Bien, Martín. Bien. sí, perfecto. Entonces, digamos, de alguna forma te atacan por no haber adivinado lo que el juez Eh, iba a resolver a posterior. Y claro, pero eso como profesional nosotros lo sabemos, o sea, un abogado lo tiene que saber, y mucho más alguien que supuestamente concursó, que se capacitó, que tiene una trayectoria, una experiencia o debe tener un conocimiento un poquito superior, porque está representando al Estado. totalmente. Eh, Antes decime, que entren los abogados, quiero decir algo, porque si no nos vamos muy, 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 muy lejos y después yo quiero retomar algo con respecto a algo que dijo el doctor Martín Maceo. Y la Corte ha sido muy clara con varios principios. El principio de congruencia es uno,
El principio de extinción de las acciones también es otro, y el de preclusión y progresividad. ¿Por qué? Porque todos esos principios, es decir, una acción que está extinta, una parte del proceso que está superada o un plazo que se terminó, si a un juez que fuma debajo del agua, como yo les digo, se le ocurre torcer esa norma, lo que está afectando es la garantía de la persona de tener un proceso justo. ¿Está bien lo que digo, Martín? ¿Está bien? Sí, es correcto. Eso es un principio de legal, se llama principio de legalidad. Es decir, nadie puede ser condenado por una ley que no existe Ah, o cambiado el hecho. Entonces, cuando ocurre esta situación, se está afectando el mismo Estado de Derecho. O sea, la misma democracia se afecta porque hay alteración entre lo que es la obligación, o sea, la función que tiene el Poder Legislativo de crear normas y el Poder Judicial de ejecutar esa norma. exacto, Entonces exacto. ahí se vulnera el Estado de Derecho, digamos, o sea, toda la normativa nacional. Eh, Sí, sí. Ni hablar aprieta y hacemos lo que queremos. claro, ni hablar del principio de inocencia. Lo que dice el doctor Macedo es que a un juez se le ocurre interpretar la norma como ese día en el asado le pareció. Es más o menos así, cuando nosotros tenemos un derecho que es taxativo en cuanto a cuáles son los márgenes o los límites que debe tener la justicia. Lo que está diciendo es algo muy grave de lo que está sucediendo. Jueces que están haciendo interpretaciones personales como si fuera el derecho americano o el derecho inglés que producen con sus sentencias la jurisprudencia. Y eso no existe en nuestro derecho, Martín. No, no, vos fíjate que incluso tenemos un caso de prescripción aquí en la Argentina, que fue el del periodista de un canal muy conocido que se produce al mediodía, donde se hizo la prescripción, e incluso uno a nivel internacional, porque la normativa convencional o supranacional no es que se aplica exclusivamente en Argentina, sino en el resto de países que se han adherido a esa norma, y como es Brasil, que también tiene otro caso de prescripción. Es decir, si tenemos, ¿por qué acá en Santa Fe no? O sea, pareciera como que acá en La Bota la prescripción está como derogada tácitamente, o sea, de hecho, la derogamos porque me parece que no corresponde, pero no, el legislador, que es el encargado de redactar la norma e imponer los límites, porque el Código Penal impone límites a los jueces, o sea, ellos no pueden hacer más allá de lo que está establecido en ese código. Exacto. Entonces, eso es lo que tiene, eso es lo que los limita a decir, bueno, no resolver las cosas como a ellos les parece. No, tienen que resolver las cosas dentro de ese límite que le establece el Código Penal. Y mucho más en materia penal porque es mucho más limitativo. Estamos hablando de libertad, de derechos de personas y es muchísimo más, mucho más limitado, más acotado tendría que ser esta por ahí amplitud que se puede llegar a permitir en otras cuestiones, en otros fueros. Permíteme, Martín. Sí. Ahora sí voy a hacer esto quiero tratarlo. ¿Cuánto hay de esa pasividad de las defensas en cuanto al poder que toman las fiscalías? ¿Cuánto Bueno, es la pasividad? sí, esta es la tercera pata. Vos fíjate que en Santa Fe hay muchísimos abogados inscriptos en la matrícula, muchísimos, hay más de los que por ahí se necesitarían, pero son contados aquellos que ejercen y viven de la profesión, y muchísimo más contados con los dedos de la mano quienes hacemos penal y vivimos de esta actividad. Hay incluso listados negros porque van, y es como te decía recién, van y como para no enemistarse con el fiscal o no tener ninguna, van y le dicen al fiscal, bueno, ¿con cuánto arreglamos? 7, listo, dale. Yo te lo convenzo a mi cliente. Entonces vos ves que la mayoría de las condenas se están siendo por procedimientos abreviados y muchas encuentran solamente una condena o una homologación judicial con lo que es la palabra o el reconocimiento de la persona que está acusada, cuando en realidad no se permite eso. ¿Por qué? Porque está prohibido autoincriminarse, porque vos podés estar encubriendo al verdadero autor. Exacto, exacto. Vos podés estar encubriendo al verdadero autor. A ver, entonces va a haber una persona que puede llegar a estar amenazada, entonces dice, sí, mira, me declaro culpable porque si no me matan a un hijo, me matan a mí, me matan a... O sea, entonces vos te autoincriminás para salvaguardar a tercero. Por eso está prohibido la autoincriminación y no solamente debe basarse una sentencia condenatoria, porque en definitiva un acuerdo abreviado después se transforma en sentencia condenatoria en los dichos del propio acusado.
Y para esto se utiliza algo que es una figura que debe ser como límite, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es un límite para casos extremos. Sí. Entonces tienen que cumplir determinados requisitos. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas y le decís a una persona por un delito que por ahí puede caber una pena de cumplimiento condicional, decís, mira, hacete cargo y en una semana hacemos la audiencia y te vas. Entonces, ¿qué hace la persona? Se hace cargo, reconoce el hecho porque está coaccionado por esta privación de la libertad. Entonces acepta el homólogo, se hace cargo y dice, total, me voy. Ya está, lo que pasa a importar ya no es si es culpable, si no es culpable, sino salir de ese lugar que no es nada lindo. No, imagínate. Entonces, o sea, vos fíjate que se está utilizando la prisión preventiva, por un lado, como coacción y por otro lado, como elemento con una cuestión de social. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo metemos preso para calmar a la sociedad de que estamos haciendo algo. Entonces, al primer tonto que agarro, lo meto preso y digo, este fue. Entonces, después lo retengo hasta que se declare culpable. Entonces, cumplí con la sociedad. Encontré un culpable. No importa qué precio, encontré un culpable. Claro, ahora, ¿cuánto influye en todo esto que sucede el poder que tiene el MPA, que es el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y específicamente todo lo que es el sector que maneja género en la Fiscalía? ¿Cuánto influye el poder que tienen? Bueno, mira, un caso acá muy conocido fue el de acá en Santa Fe, donde se le hizo un jury, se lo destituyó a un magistrado porque no entendía. Entonces, vos fíjate, sacaron de contexto toda la fundamentación de su resolución, se lo sacó de contexto y se le hizo mucha pauta, mucho lobby. Entonces, hoy, cuando me toca defender a una persona que está acusada de un delito de género contra la integridad sexual y veo que me tocan tres varones, es complicado, porque todo ese lobby después que se hace, mediático, después dicen, no, no vayas a hacer cosas que después me hagan un escrache público y yo pierda mi empleo. Entonces los jueces también se encuentran en esta situación. ¿Por qué? Porque desde las fiscalías se filtra información hacia los distintos medios, porque vemos que hay cosas, hay pruebas que decir, bueno, si los conocemos el fiscal, la defensa y el imputado, ¿por qué trascendió esto? Y bueno, a alguna de las partes se le escapó. Y si somos dos y yo no fui, es evidente que fue la otra parte. Sí, bueno, Entonces, está bien. ahí viene todo el lobby y la presión porque si vos hablas con el común de las mujeres, dicen, a mí esto no me representa. Es que A hay mí, una pregunta, Iba. esto a mí no me representa, me dicen. Y uno lo ve porque tengo mamá, tengo esposa, tengo amigas, me hablo con mucha gente de toda la provincia y dicen, a mí este movimiento a mí no me representa. Yo estoy de acuerdo con que si una mujer va y hace una denuncia, se la escuche, se le dé la contención, pero que se investigue a fondo, que se la tome. No puede ser que, como por ejemplo en un caso que fue rutilante, porque dentro de una declaración en cámara Gesell de 1 hora y media, encontré 15 mentiras, pero no 15 mentiras contrastadas con las pruebas de la defensa, sino 15 mentiras entre los relatos de los propios testigos de la fiscalía. Entonces, si yo te digo tres mentiras acá en esta entrevista, vos decís, no, este abogado no lo llamemos más porque es un mentiroso. Imagínate si te digo 15. Imagínate si esas 15 mentiras vos después las tenés que salir a justificar para encontrar y para poder condenar. No, Y no, decir, bueno, no, se pudo haber equivocado. Está bien, pero se equivocó no solamente la que es supuestamente o la presunta víctima, sino que se equivocaron los testigos. Y dentro de esos testigos había docentes de un ujú, colegio, había directivos, había psicopedagogos. ujú. Ahora, Entonces, sí. No, no, continúa, Martín. Continúa. entonces esas son resoluciones que uno ve que esta bajada de línea que yo te decía hoy de los magistrados, de justificar y avalar esos prejuicios que ellos tienen. E incluso en una resolución me tocó, el hecho de ser varón ya es prueba de que es violento. Bien. No, no puede ser. Permíteme algo. Decime, Vamos, vamos, sí. vamos a extender los límites. Vamos a dejar el derecho positivo que un montón de gente se quemó la cabeza pensándolo para que sean leyes justas, que a todos nos ampararan de la misma forma. Vamos a estirar esos límites. Te voy a hacer una pregunta estirando esos límites.
con un Ministerio Público Fiscal abusivo, que maneja un poder que está por encima de lo que debería tener. Pero vamos a suponer que en todo esto protegiera a las mujeres. Pero todo esto que hacen, ¿protege a las mujeres? Y ahí me surge un tema, porque hubo un caso muy resonante en Santa Fe de una guardia cárcel que recurrió a estos fiscales de género luego de ser violada en su trabajo por el director y vicedirector de una cárcel de Santa Fe. ¿Y qué hizo el Ministerio Público de la Acusación? Nada. Entonces, es todo este poder que usan, discrecional, para meter en cana a cualquier tipo que se les ocurre. ¿Está protegiendo a las mujeres? Mira, en eso hay dos casos, dos denuncias de abuso contra la integridad sexual en los cuales me toca en esta oportunidad actuar como querellante. Uno de los dos se archivó en tiempo récord, en tiempo récord. El segundo, por suerte, pude que no se llegara a esa instancia y se tomó una audiencia imputativa. Pero ¿qué pasa? No investigan. No investigan. Las pruebas las estoy produciendo yo y te explico para que la ciudad entienda. Al haber ocurrido dentro del establecimiento carcelario, penitenciario, le presentó una demanda a la provincia de Santa Fe por accidente laboral. Dentro de ese accidente laboral empecé a producir pruebas. Dentro de esas pruebas produje lo que es una prueba anticipada de un examen por una perito forense psiquiatra del Poder Judicial que le diagnosticó estrés postraumático con un porcentaje de incapacidad a consecuencia del abuso sexual. Hay testigos que nos están declarando, obviamente se le tomó una primera declaración en lo que es asuntos internos, obviamente no declararon, iban a tener que ir a declarar con la persona sindicada como autora del hecho, quien hoy sigue trabajando. El abogado defensor es asesor de un diputado de la provincia de Santa Fe, y fuimos a una audiencia, se tomó la imputativa. No se pidió una medida cautelar con toda esta carga probatoria, no se pidió. Hablé en los pasillos con el fiscal, como por ahí se suele hablar con las contrapartes, y habíamos acordado pedir una prisión preventiva de 90 días para poder continuar con la investigación. Cuando llegamos a la sala de audiencia, cuando le corren traslado para que él exponga, se niega a pedir prisión preventiva. O sea, durante la audiencia fue un acto a traición, ruil, porque yo esperaba que él me apoyara en el pedido de prisión preventiva, porque, a ver, en otras audiencias, con otros casos donde son seres humanos terrenales, digamos, diarios, con no este poder político, con mucha menos carga probatoria se pide prisión preventiva. Uf. Entonces, en este caso, yo con una pericia que no me pueden decir ni siquiera que es de parte, porque es una perito psiquiatra del Poder Judicial. Es del fuero laboral, no importa, pero es del Poder Judicial. Entonces, hiper imparcial, no hay duda acá de la imparcialidad de esta profesional. Y aún así, todo con esto no le bastó para pedir ni siquiera ni siquiera pidió prisión preventiva, no pidió ninguna. Por suerte nos tocó un juez que dentro de todo aplicó algunas medidas cautelares, no la de prisión preventiva, pero algunas pidió, atento a toda la carga probatoria que se había presentado. Entonces ahí surge, ¿no es cierto?, toda esta pregunta, como vos bien decías, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no es con todo? Si son estos casos rutilantes los que más bajan, digamos, un lineamiento al resto de aquellas personas violentas. Si no condenás a los que tienen más poder, entonces después no me vengas a mí. ¿Por qué? Porque soy humilde. Porque soy humilde, me vas a meter preso. Y a Exacto. esta persona que está encargada de un establecimiento penitenciario, que tiene encargado, porque era de la unidad 1 de Coronda, que tiene a su cargo la resocialización de 1.500 personas, está cometiendo este tipo de hechos y lo dejamos en libertad. Y lo peor todavía, que es lo que hizo la provincia de Santa Fe, que lo continúa en su actividad laboral, sigue trabajando, no está pasado a disponibilidad, ni mucho menos. Entonces acá se ve esta cuestión de género que es como intermitente. Con este sí, con este no, ahora funciona, ahora no funciona, ahora funciona, ahora no funciona. ¿Intermitente o selectiva? Selectiva, Ah, bien. Ahora, selectiva. yo te voy a contar algo.
Estoy haciendo esta investigación, estoy tratando de hacerlo por todos los medios, no solamente con estas entrevistas. Me llamó mucho la atención el cambio de presidente de tribunal, en un caso que se está tratando ahora en Santa Fe, que se llama Caso M. Entonces me puse a investigar y empecé a hacer llamados acá y allá, porque el artículo 307 sobre la formación de tribunales dice que se hace por sorteo o por reglamentación. Entonces me di a la tarea de averiguar cuál era esa reglamentación. Bueno, quiero decirle a la ciudadanía de Santa Fe que no existe reglamentación. Quiero que lo sepan. ¿Estamos? No existe reglamentación. Lo único que hay es sorteo. Y después en el sorteo, como a la fiscal, que es Alejandra Celina del Río Ayala, no le gustaban los jueces que tenía, metió una licencia psiquiátrica hasta que la presidenta del tribunal estuviera ocupada y le cambiaran el presidente del tribunal por uno que le gustara. Ese tipo de maniobra suceden con la anuencia y la complicidad del resto de los jueces y del resto de la población judicial. ¿Cómo se enfrenta eso, Martín? ¿Cómo haces como abogado para enfrentar eso? Eso es una Y asociación. eso, Y eso hay que hacer un control férreo respecto al momento en el que se hace el sorteo. Cuando te notifican, ahí vos tenés la posibilidad de que al no haberte avisado el momento en el que se iba a hacer este sorteo, vos no pudiste ejercer el control. Entonces podés pedir la nulidad, obviamente, de esas designaciones, pero no con una cuestión contra los jueces, sino porque no te informaron qué día, qué hora y cómo iban a hacer el sorteo y quiénes eran los jueces que estaban disponibles para hacer el sorteo. Ahí viene el control del defensor. Bueno, te hago una pregunta a vos. Yo lo estoy averiguando, no te voy a poner una trampa en esto. Esto que vos decís, que es un recurso de queja, por ejemplo, que se puede interponer, te voy a informar. ¿Sabés cuántos recursos de queja hubo desde que se aplica este método en Santa Fe? Cero. Cero, Cero. 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 Es increíble que ningún abogado haya interpuesto un recurso de queja, siendo que las fiscales de género, antes Miniti y del Río Ayala y Broggi, bueno, Broggi es un cómplice de estas dos, pero y Miniti ahora es jueza, que lo que hacen, ningún abogado haya presentado nunca en los últimos 10 años, desde que se usa esto, un recurso de queja. Me llama mucho la atención, Martín. Muchísimo. No hay reglamentación, no hay recurso de queja, nadie se queja de nada. Es que los abogados terminan siendo cómplices de todo esto. Algunos, porque hay buenos abogados. Pocos, pero buenos. Sí, sí, son pocos, pero bueno, sí, es una situación que tenemos que hacer un mea culpa y empezar a controlar un poquito más en toda la provincia. Esto de los sorteos, los supuestos sorteos Pues, de los jueces. supuesto, porque nadie puede decir que se hayan sorteado. Es una locura lo que sucede en Santa Fe. Es una locura, me llama mucho la atención. Santa Fe no era esto hace 20 años atrás. Yo hace 15 años me fui de Santa Fe y siempre digo lo mismo. El sistema judicial de Santa Fe no era el mejor del mundo, pero funcionaba. Hoy no funciona. Hoy hay amiguismo, política judicial, política partidaria y demás respondiendo, y en el medio se está metiendo gente presa. Y te quiero llevar a un tema particular, el tema lo está representando Emanuel Suárez ahora. Sí, Un hombre, sí, sí, sí. más de 2 años, porque hace poquito le renovaron la prisión preventiva, que hace más de 2 años que está preso. Martín, ¿querés contarle a la gente qué prueba hay en contra de él para mantenerlo preso? No, hasta el momento contundente, no hay nada que avale ni siquiera una prisión preventiva, es solamente la declaración de una de las partes. Y lo preocupante de este caso, yo hace poquito que asumí la defensa de Manuel, es que se hizo la audiencia preliminar, es decir, donde se presentan las pruebas para el juicio y todavía está en trámite esta audiencia, y esto se debe hacer a los 10 meses. Esta audiencia se debe celebrar a los 10 meses de haberse celebrado la audiencia imputativa y obviamente a los 10 meses de que se dictó la preliminar, Mm. la prisión preventiva. Rafaela tiene esta particularidad de que se cumplen los 2 años y en ese momento recién se pide la audiencia preliminar. Si vos tenés a 2 años a una persona privada de su libertad sin que el expediente se mueva. Y no son delitos de mucha complejidad como porque acá hay dichos de dichos, entonces serán 10, 15 testigos como mucho,
y después de eso empezar a ver si el relato encastra, este relato de estas denunciantes encastra con el resto de de los relatos de quienes dicen ser testigos. En este caso, fíjate, se da la particularidad que hay dos cámaras Gesell y son mayores. Y esto, el código nuestro solamente lo prevé para el caso de menores, la cámara Gesell. Hay excepciones, son 13 las excepciones, pero tampoco se han dado, o sea, se han fundamentado que se haya dado en este caso alguna de estas 3 excepciones para que se pueda tomar una cámara Gesell. Y es ahí es donde está un poco trabada la litis hoy en si van o no las cámaras Gesell. Nosotros entendemos que no por esta situación de que hay mayoría de edad y no se ha fundamentado cuál sería qué excepción se puede aplicar como para que declaren a través de esta modalidad y no en un juicio, como se hace con el común de todos. Todas las mujeres que denuncian violencia de género van, si son mayores de edad, obviamente, van y declaran al tribunal. Se toma la cautela de que la persona acusada no esté dentro de la sala Sí. para, para que pueda declarar libremente, que incluso yo no me opongo tampoco a eso, además lo planteo yo muchas veces, eh, y en este caso están queriendo, digamos, porque, a ver, ¿cuál es la situación? Es que uno no la puede contraexaminar de una forma apropiada en una cámara Gesell. No se le puede hacer muchas repreguntas. Entonces, al no hacer repreguntas, es un relato que está como encapsulado. Bien, es decir, no solamente se ignora la funcionalidad de la cámara Gesell, sino que además de que se ignora la funcionalidad, se acuerdan 2 años después de que tienen un tipo preso. Y ahí, Claro, o sea, y mientras tanto, lo que el fiscal puede hacer en un mes, de tomar indagatoria y de recolectar la prueba, tarda 2 años y no lo hizo. no, Entonces, no, sí, es que 10 meses. incluso tiene 10 meses y en Santa Fe es muy amplio, en Buenos Aires son 4 meses nada más. Pero esto es una locura, Martín, lo que vos me estás contando. ¿Cómo? Yo Sí, te admiro como abogado que tengas ganas de ir a tribunales. Permitime que eh, te dé mi y admiración. hay personas que se lo merecen y que son inocentes y la verdad que es que en algún punto uno como más allá de profesional como ciudadano, esto es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Los varones no somos violentos por naturaleza. El ser humano es violento, indistintamente del género que sea o del género que se autoperciba o de lo que se pretenda ser. Hay personas buenas y hay personas malas, independientemente de su autopercepción, si quieren los términos de ellos que emplean ellos. Somos tanto mujeres como varones o lo que fuere. Entonces, lo que a mí me preocupa es qué le dejo yo a mi hijo. Todos nos poníamos contentos cuando venía tu hija o tu hijo con un noviecito. Entonces vos ya con el varón te preocupás. Porque vos sí puede parecer, está hablando eso, ejemplos, ¿no es cierto? Porque es lo que siempre pasa. Sí, Puede parecer una buena chica, una buena nena, todo bien, pero después, por X circunstancias de la vida, la pareja no continúa y ahí es en ese momento donde uno se horroriza, se terroriza, porque ¿y si ahora le hace una denuncia? ¿Y si ahora mi hijo tiene que estar 2 años, 3 años preso por algo que no hizo? Esto es lo que me preocupa y por esto es lo que te hace dar ganas de decir, no, yo esto no quiero para mis hijos, no quiero que pase esta situación de que por ahí por un hecho que tal vez no cometió, tal vez sí, pero que se investigue como se debe, no que ya es culpable desde el mismísimo momento en que se lo denunció. Nos vamos a parecer, ¿sabes qué? ¿Viste ¿te acordás la periodista esta de Qatar que una vez le sustrajeron la billetera y fue a la comisaría a hacer la denuncia allá y le preguntaron cuántos años querés? ¿Con cuántos años te sentís satisfecha? 3, 5, dígame, nosotros lo atrapamos, lo metemos preso y con eso ya lo condenamos. Va a pasar lo mismo. Vamos a ese camino, todo conduce a ese camino. Que vaya alguien y diga, me abusó. Bueno, señora, ¿cuánto quiere? ¿20, 15, 16? Bueno, listo, ya está, lo condenamos. claro. Ahora, Ah, Martín, se nos termina el tiempo, 4 minutos. Si tuvieras que darle un mensaje a la sociedad, de acuerdo a lo que vos ves y vivís todos los días, ¿qué le dirías a toda la sociedad? Y quiero que sepa que le estaba hablando a la sociedad de Santa Fe, a la sociedad argentina y a toda la sociedad hispanoparlante de América. ¿Qué le dirías a las sociedades cuando vos ves estas realidades?
Mirá, había una época en la cual, ¿no es cierto?, estos hechos no se investigaban. Hoy nos fuimos al otro extremo. Tenemos que buscar un punto medio en el cual como todo delito, como cualquier delito que se investigue, que se aporte prueba para construir una sociedad mejor. Lo que buscamos no es criminalizar a una persona por su género, por su condición sexual. En España se decía con el caso del jugador de fútbol, dice, en España vas preso hasta que se demuestre tu inocencia. Acá en Santa Fe no tenés ni siquiera la posibilidad de demostrar tu inocencia. Y Claro, eso es lo alarmante. Eso es lo alarmante, que no podés ni siquiera demostrar tu inocencia. claro. Entonces, que los jueces, que se aplique la ley en su justa medida y que se investigue, que se le dé la contención que corresponde para que esto no quede ningún delito impune, pero tampoco nos vayamos al otro extremo y condenemos a personas inocentes para poder proteger o salvaguardar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos y hasta incluso podríamos, con los números que hoy vemos que manejan el Ministerio de la Mujer, algunos intereses económicos. Sí, Entonces, totalmente. preocupémonos por lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, por la justicia que le vamos a dejar a nuestros hijos y como profesionales, cuando nos fuimos a anotar a la facultad, esos valores de justicia que teníamos en ese momento inocente por nuestros valores de justicia como profesionales del derecho. Ujú. Bueno, Martín, última pregunta. Me encantó ese mensaje. Los hombres, ¿hoy vivimos en libertad condicional? Sí, sí, pero Qué 100% seguro. contundente, ¿eh? Lo Sí, 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 sí. Sí, preguntar. yo me voy a contratar, no sé, porque yo la conozco mi esposa, pero si podés contratarte un escribano público y ponerlo en la mesita de luz, no vendría nada mal. No, pero es terrible lo que estás diciendo. Es Sí, decir, que nos están es, implantando el miedo a es que tener una familia. es que ¿Vos yo crees tengo que un caso a mismo? ver, una pareja de 25 años de matrimonio con 4 hijos y que después cuando te divorcies te denuncien por abuso sexual. ¿Cómo demostrás si no te creen? Tenés que tener un escribano público en la mesita de luz. Pero eso atenta contra la formación de la familia. Eso atenta contra la sociedad en general, lo que estás diciendo. Pero a ver, si fue más fácil imponer el andá para allá bobo de Messi que el hablar con la E. Qué es lo que nos quiere decir eso? El esfuerzo de Messi, el mérito, la Mm. familia, cómo se lo vio a Messi abrazando a su esposa, respetándola, no siendo, encontrándose en ningún dimes y diretes, el abrazo a sus hijos. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar los santafesinos, y la Argentina y la sociedad. Me encantó eso que acabas de decir. Yo escribí un artículo sobre la selección argentina y el mensaje que nos dejó todos los jugadores con sus familias, diciendo que Sí. y las mujeres orando y rezando en la tribuna cuando llegaba el momento. Gracias, Martín. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos y a disposición. No, por favor, lo que necesites. Bueno, Gracias. ha sido Martín Maceo, me doy vuelta.